Buenas noches. Lo primero que haremos hoy será viajar a la ex Unión Soviética, actual Comunidad de Estados Independientes, para conocer a un sector de la juventud cuyas actitudes y opiniones, le garantizo, dejan estupefacto. Naturalmente que ellos no representan a toda la juventud de ese país, pero que existen, y nos lo va a mostrar de inmediato Ricardo Astorga. Desde las entrañas de una ciudad ocupada comenzaron a brotar seres curiosos, estrafalarios, representantes de lo que ayer era imperialista y demoníaco, y hoy es ansiado y venerado. Occidente había criado sus larvas aquí, en las profundidades de la capital mundial del comunismo, en Moscú, una ciudad de iglesias olvidadas, de gente amable, risueña y relajada. Como sea, el imperio cayó. Hoy la música estridente es oficialmente apoyada y somos testigos presenciales del primer festival rock en la Plaza Roja, a pocos metros del Kremlin y de la tumba de Lenin. ¿Qué opinas tú que se esté realizando un concierto rock aquí en la Plaza Roja de Moscú? Bueno, es sencillamente fantástico, increíble. Ya hace 1 hora y media que me divierto de verdad, solo porque hay un concierto de rock aquí, bajo la estrella roja y junto al mausoleo Lenin. Esto está muy bien. La Plaza Roja fue durante muchos decenios símbolo del comunismo, del Partido Comunista. Y eso es una tontería. Nosotros estamos esperando que toque nuestro amigo Saxon. Cerca de aquí, los restos del otrora gigantesco Partido Comunista. Como todos los días, con orden y disciplina, ellos marchan por algún motivo. Contra Yeltsin, contra los gringos, contra la carestía o contra lo que sea. ¿Qué te parece que se haga un concierto rock en la Plaza Roja de Moscú? Mi actitud es negativa. Pienso que no es un lugar para organizar esas diversiones. El rock en ese sitio es un crimen. Allí está acumulada toda la historia del pueblo ruso. ¿Qué tiene que ver nuestra historia con un concierto de rock? No soy comunista, pero voto por los comunistas, pues antes teníamos orden y disciplina. La juventud no era tan maleada. No había SIDA ni otras enfermedades venéreas. Vivíamos normalmente, trabajábamos bien y nos respetábamos. Yo diría que éramos limpios en todo sentido. Pero aunque este sea un recital apoyado por el gobierno, miles de jóvenes en Moscú se separan cada vez más de la oficialidad y, desilusionados, vienen hoy día a la Plaza Roja a tomar cerveza, a fumar marihuana, a gritar sus esperanzas y vomitar sus odios. Me gusta. A mí me gusta pegarle a los negros, a los armenios, a los azerbaiyanos, porque ellos no quieren vivir en su patria, no quieren combatir en su ejército y vienen a Rusia a vivir bien, sin problema, a tomar vodka, a vivir bien. Mi vida es esta. He crecido en la calle, el tatuaje me hace distinto a los demás. Me gusta ser distinto. Odio la Unión Soviética, odio los comunistas. Los comunistas con Lenin echaron todo a perder. Si no hubieran hecho Lenin lo que hizo, calla, ahora estaríamos viviendo como los Estados Unidos. ¿Qué opinan de Hitler? Hitler era una persona buena, algo loca, algo ida, pero buena. Pero escuchen ustedes, Hitler luchó por su nación mientras que Stalin mataba a sus compatriotas. ¿Y a él le gusta Hitler también? A mí me da igual los fascistas o comunistas. Yo estuve en las barricadas durante 3 días defendiendo la democracia de los comunistas. Ahora esa democracia es una cosa para la risa. Pero en ese entonces creímos que todo era en serio. Y además fuimos porque creímos que habían cosas que defender. En los días del golpe, nosotros pensábamos que podían volver los tiempos de Stalin. Y no queríamos eso. Y ahora, todo ese riesgo que corrimos es para morirse de la risa. ¿No creen en la democracia ahora? Ahora no, porque no hacen nada. ¿Y si no creen en la democracia, en qué creen? Nosotros llevamos una vida libre mientras tengamos nuestros motos. Nosotros vivimos y tenemos libertad. La moto es libertad. Todos crecimos en la calle.
Durante el golpe de Estado de agosto del 91, estos jóvenes rockeros y metalistas arriesgaron su vida en defensa de la democracia y fueron llamados héroes. Hoy derivan a las drogas, la violencia y el abandono. Pero estos no son los únicos jóvenes que estuvieron en las barricadas. Hubo otros, mucho más rupturistas, que incluso rechazan el festival oficial de rock y se ocultan de todo y de todos entre los suburbios de un Moscú aún desconocido. Cuéntanos, ¿por qué fuiste a la Casa Blanca a defender a Yeltsin? Ese día estábamos muy drogados, salimos a la calle y vimos tanques, sí, tanques. Estábamos parados y vimos una columna de tanques y detrás de ellos iba una multitud con banderas y gritaban: no, defenderemos el Parlamento ruso, abajo la dictadura, fascistas de mierda. En las barricadas nosotros encontramos a nuestros amigos punkis, muchos amigos. Allí tomamos vodka, fumamos pitos, mucha droga. Lo pasamos estupendo. Estos son los punkis rusos, jóvenes, muy jóvenes, marginales y minoritarios, resabios del comunismo y parte consustancial de la democracia, reventados y desesperanzados, pero consecuentes de su implacable lógica. Me gusta la basura. Soy basura de la sociedad. Y soy punky. Soy punky. Él también es punky. Yo no pertenezco a la sociedad. No hago nada útil, me porto mal, a veces consumo droga, a veces robo. ¿Por qué basura de la sociedad? Porque no trabajo ni estudio, me dedico a la actividad antisocial, no hago ningún bien, consumo la electricidad, el gas, ocupo un apartamento estatal. ¿Por qué la sociedad es basura? ¿Saben? Cuando mi mamá estaba embarazada, nadie le daba el asiento en el metro. La sociedad me rechazaba antes de haber nacido. ¿Entienden? ¿Para qué entonces voy a pertenecer a la sociedad? ¿Qué encuentra mejor, el capitalismo que está viviendo ahora o el comunismo que vivía antes? Ni lo uno ni lo otro. Pero no olvidamos los tiempos de Brezhnev, con vodka a apenas 5 rublos. ¿Alguno de ellos piensa que van a hacer alguna vez alguna familia, que van a tener esposa o hijos? Yo no lo pienso. Imagínense que voy a tener un hijo. Para que resulte finalmente un bastardo como yo. ¿Piensa que nunca va a dejar la droga? Yo no pienso en el futuro. Yo carezco de futuro. Mientras tanto, allá afuera, Moscú sigue viviendo. Los soldados se relajan y olvidan el pasado, al mismo ritmo en que las mujeres se desvisten, a medida que Occidente penetra con sus costumbres libertarias y consumistas. Acá adentro el movimiento punky se levanta día a día, como la espuma, amenazando rebalsar los suburbios. Incluso ya tienen una tienda, ilegal por supuesto, la única que existe en toda Rusia, donde compran su música y sus tenidas, cargadas de negro y metal. También existe una radio que difunde la música rock y punk, una radio que hoy es legal, pero que antes fue clandestina. Esa música llegó hace mucho. Antes estaba prohibida. La escuchábamos clandestinamente. Nosotros teníamos esa música como algo ilegal, tan ilegal como la droga misma. Pero también los movimientos juveniles tienen su circuito de lugares entre edificios envejecidos y semi-abandonados. Aquí no solo llegan los punks, también encontramos a otro grupo, los skinhead, notorios por llevar su cabeza rapada y por su discurso que escupe violencia. ¿Qué opinas de los punks? Los punkis son basura, son mierda. ¿Pero pelean con ellos? Somos amigos solo con uno de ellos. A los demás les pegamos y les cortamos el pelo. ¿Qué opinan de la marihuana? Está muy buena, la apoyamos.
¿Qué opinan de Dios? En los cinturones de los soldados del Tercer Reich estaba escrito: Dios está con nosotros, y estamos de acuerdo con eso. ¿Le gusta Hitler? Yo encuentro que sí. Creo que es lo mejor que hay. ¿Por qué? Su teoría nos gusta, era buena. Pero él mató a mucha gente. Mató a personas innecesarias. Mató a los judíos y tenía razón. ¿Está bien matar a los judíos? Sí, está bien. Hitler mataba a los judíos y Stalin mataba a los rusos. Moscú afuera sigue viviendo. Las mujeres ocultan sus cabezas, pero no sus almas, repletando las iglesias de oraciones y peticiones. Es que la situación continúa siendo difícil. Así todo, los niños sonríen, las muchachas coquetean, y el cementerio de estatuas repletos de pasado agobiante y doloroso crece por minutos, aunque Lenin aún campea en muchas avenidas y los comunistas, a cara descubierta, siguen protestando. Pero todavía mucho más ocultos, incapaces o desinteresados por adaptarse a nuevas realidades, buscamos en desvencijados edificios y escaleras abajo a los últimos hippies rusos, verdaderos dinosaurios que ya en Occidente pasaron a la historia. ¿Era mejor la vida antes o ahora? En el tiempo de los comunistas había que trabajar en la producción. En esos tiempos, si te dedicabas a la creación, no te encarcelaban, sino que te echaban a un manicomio. Ahora hay menos represión. Claro que ahora, económicamente, se hizo más difícil dedicarse al arte. Cuando estaban los comunistas, era más fácil la cosa económica. ¿Por qué consumen droga? Consumimos solo marihuana. Es muy difícil conseguirla. Hace falta ocuparse de eso especialmente, pero es un crimen. Muchos amigos míos que vivían del arte empezaron a consumir drogas en grandes cantidades, pero pronto ya no podían trabajar en el arte, se hacían dependientes de las drogas. Hay que elegir entre el arte o las drogas. Escogen la Rusia comunista o la Rusia democrática. Es una cuestión filosófica. No aceptamos ni lo uno ni lo otro. Nosotros estamos igual con Brezhnev o en un sistema democrático. Allá afuera, el sistema sigue viviendo. Las iglesias se muestran ostentosas y hermosas. El cambio de guardia en la tumba de Lenin continúa solemne e impertérrito. La Plaza Roja y el Kremlin emergen vacíos de poder y escasos de turistas. Hoy habrá otro concierto rock, esta vez en el Parque Gorki, y afuera los comunistas vuelven a protestar. ¿Qué opina de la música que está llegando últimamente, con la música rock, punk y todos esos grupos? Creo que está bien, si le gusta a los chicos que lo hagan, pero hoy es más importante defender a la patria que escuchar música. ¿Defenderla de quién? Del gobierno provisional ocupante de Yeltsin. ¿Qué opina él de los punk? No me producen buenas emociones. Pero también aquí en Parque Gorki encontramos sorpresivamente a otro grupo de jóvenes que tampoco simpatizan con los punkis o hippies. Somos los Luberit y vinimos a pelear. Los Luberit somos fuertes. Contra los sucios metalistas. ¿Y les gusta mucho pelear? Sí, porque son feos y sucios. Porque ellos son la vergüenza de Moscú. Los Luberti nacieron hace algunos años en Lubertish, una ciudad dormitorio de 200.000 habitantes y cercana a Moscú. Aquí la gente pasea tranquila mientras los niños juegan sonrientes y puros, pero en el alma de este lugar se incuba un odio irracional. ¿Qué significa ser Luber?
Nosotros no usamos el pelo largo ni adornos de metal. Somos jóvenes, sanos y fuertes. Yo tengo cinturón negro de karate y este tiene título de boxeador. Somos fuertes y no nos gustan los idiotas que vagan por la ciudad, ensucian y contaminan Moscú. Piensan que los metalistas, los punkis son asquerosos y que hay que echarlos de Rusia. Son basura de la sociedad, son basura de la juventud. No son necesarios y hay que aniquilarlos. Ahora en el país hace falta una mano de hierro para que se restablezca el orden. Necesitamos a Stalin. Mientras tanto, Moscú sigue viviendo, olvidando o relegando a esta juventud contestataria y antisistema, a estos gérmenes que comienzan a vivir en los efímeros márgenes de la sociedad. Allí, ellos están incubando una fuerza, violencia y desesperanza tan grande que puede llegar a ser incontenible. ¡Hey, gente! ¡Sean libres! No tenemos futuro. En todo caso, igual vamos a morir. Escupan a todo, a la moral, a la sociedad, a los conocidos. Todo es una porquería. Alégrense y gocen del placer. Me gusta la cerveza y la tomo. Tomen cerveza cada día. Sorprende, ¿no?, ver todo esto en un país del que sabíamos tan poco y que presumíamos tan diferente como la ex Unión Soviética, pero el fenómeno no es exclusivamente de allá. Jóvenes con ese sentido de desarraigo existen en todo el mundo actualmente, incluso en este país. Y nadie sabe o se atreve a abordar verdaderamente el problema, porque no hay categorías, parece que no hay conceptos con los cuales establecer un canal de comunicación. Usted lo pudo ver allí, cuando se le plantean determinadas cuestiones que para nosotros son obvias, para ellos resulta una retórica formal. Vamos dentro de un rato a conocer el otro extremo en la vida humana, el drama de los ancianos, hacia el final del programa. Pero ahora, después de nuestra pausa, conoceremos a la protagonista de una gran novela contemporánea, a la tía Julia, de La tía Julia y el escribidor, de Mario Vargas Llosa. Usted conoce naturalmente a Mario Vargas Llosa, un gran escritor peruano, pertenece ya al patrimonio cultural de la América Latina. Una de sus novelas más famosas es La tía Julia y el escribidor, que es una novela, pero es autobiográfica. Narra básicamente la historia de un joven que hace sus primeras armas en el periodismo como un medio para llegar a ser escritor. En este proceso llega a la ciudad una tía de él. Es tía porque es hermana de la esposa de un tío de él, de manera que no hay un lazo sanguíneo. Esta tía es mayor que él, pero él tiene 18 años y la tía, viejita, tiene 28 o 30. Ahí hay una duda que no ha quedado debidamente aclarada. Este joven se enamora de ella, finalmente huye con ella y se casa con su tía, mayor que él, con gran escándalo de la familia. Todo esto es autobiográfico. La tía de Mario Vargas Llosa efectivamente se llama Julia, efectivamente él se casó con esa tía de él. Algún tiempo después, sin embargo, se divorció de ella. Y ella publicó un libro que se llama Lo que Varguitas no dijo, en que narra lo que pasó desde el momento en que ellos contraen matrimonio, que es donde termina la novela de Vargas Llosa, La tía Julia y el escribidor, hasta que se separan. Y la separación no puede ser más dramática porque Mario Vargas Llosa, a la postre, por supuesto, con todo el desarrollo que sería muy largo detallar aquí, la deja por una sobrina de ella que tenía a la sazón 15 o 16 años. Nos pareció, por la importancia del escritor, por la importancia de la novela, que era interesantísimo entrevistar, no siempre se tiene esa oportunidad en la vida, a la protagonista auténtica de una gran novela de amor contemporánea. Y esto fue lo que conversamos. De los escritores latinoamericanos contemporáneos, ¿cuál es su preferido?
De los contemporáneos, bueno, desgraciadamente mi favorito ya no está con nosotros, Julio Cortázar. No crea que es Mario Vargas. ¿No se siente usted honrada de ser la protagonista de una de las grandes novelas de amor latinoamericanas que se hayan escrito? Yo le podría decir que me sentí al comienzo, cuando recién sacó Mario su libro, que lo sacó sin que yo supiese, porque tenía miedo a que yo me oponga, pero yo creo que la vida íntima es de uno, no es de la gente. Me sentí halagada hasta cierto punto, porque en el libro inclusive hay muchas cosas que no van, pero ahí juega un papel importante también la imaginación del escritor, no puede ser una cosa seguida. Después me sentí un poco desilusionada y muy molesta cuando salió la telenovela sobre la tía Julia y el escribidor, que se hizo en Colombia y fue muy molesto para mí porque fue muy ofensiva. ¿En qué sentido? En el sentido de que el factor principal eran los 10 años de diferencia de edad que tengo con Mario, pero ahí no eran 10, yo le doblaba la edad. Entonces se ha jugado mucho con eso, que a mí no me parece que 10 años sean para desmayarse ni para caerse de espaldas, porque yo creo que en el amor la edad no existe. Pero aparte de que no se le consultara respecto a hacer la telenovela, ¿qué le molestó en ella? Por ejemplo, en la novela, Mario dice que se separó de mí, vino la separación, pero no dice la verdad. Porque él termina la novela diciendo, y cuando me separé de Julia, apareció Patricio. Y esa no es la verdad. La verdad está en lo que Varguitas no dijo. En la novela, la relación de Mario Vargas Llosa con su actual esposa se toca muy tangencialmente. Usted, en cambio, es un personaje querible, protagónico. No, yo en eso estoy de acuerdo con usted. Pero una cosa es leerla como lector, y otra cosa es ser protagonista de su propia vida. En una parte de la novela usted le dice a Mario Vargas Llosa antes de casarse, si esto va a durar 5 años, pues cometo esta locura. No le dije si va a durar un mes, lo cometo y la cometí. De manera que desde ese punto de vista usted no tendría resentimientos. No, ninguno. Más bien duró 9, más de lo que yo tenía calculado. ¿Por qué cree usted que existe más tolerancia para el hombre, que es apreciablemente mayor que la mujer, que cuando el caso es a la inversa? Yo creo que esa crítica es de la gente mediocre. Para mí es mediocridad. El amor no tiene edades, como le digo, y uno no tiene que estar pidiendo el carnet de identidad cuando se enamora. ¿Cuál diría usted que es el punto central sobre el cual se construye una relación amorosa y que, desaparecido eso, se destruye? Yo creo que el amor no tiene punto central. Yo creo que uno conoce a una persona, hay cierta atracción, el amor nace o nace de golpe o nace de a poco, pero nadie sabe cuándo muere. Porque muchas veces el amor ha muerto y las parejas siguen juntas, no sé si es por costumbre, por amistad, por compañerismo, por soledad, pero hay muchas parejas donde el amor ya no habita junto a ellos. ¿Cuáles son sus sentimientos actuales hacia Mario Vargas Llosa? Mire, esa es una pregunta que no sabría cómo contestársela, porque mis sentimientos a Mario en este momento son de una total indiferencia, aunque usted no me lo crea. Para mí es un personaje que lo veo en tercera dimensión, como si nunca hubiese tenido nada que ver conmigo, siendo que yo lo he amado intensamente durante más de 20 años. Pero ahora lo veo en la televisión, leo sus artículos. Cuando lo veo me gusta verlo porque es un hombre inteligente, siempre sabe lo que dice, un poco errado en política tal vez, pero cuando habla en su campo, me encanta oírlo, pero ya como una persona completamente ajena a mí. Me acaba de decir que estuvo enamorada de él durante 20 años, vale decir, incluso 10 años después de haberse separado. Completamente. Enamorada de él. Sí. No le puedo negar, sería engañarme a mí misma. Cuando escribió usted su libro, lo que Varguitas no dijo, ¿estaba enamorada de él? Sí, pero para mí el escribir el libro
fue, ¿cómo le puedo decir?, como un lavado cerebral. ¿Escribió usted ese libro con despecho? No, de ninguna manera, no. Yo no siento despecho, no lo he sentido nunca. Porque yo comprendo perfectamente que Mario haya dejado de quererme y se haya enamorado. Eso es muy natural, podía haberme pasado a mí. Pero deja usted caer 2 o 3 observaciones bastante ácidas en el libro. Tal vez, pero como yo le digo siempre, yo no juzgo a nadie. Yo no estoy aquí en este mundo para juzgar. Hay otro señor que juzga los actos de uno. Yo no necesitaba el nombre de Mario, tengo el mío. A quien yo necesitaba era al hombre, pero al hombre lo había perdido. Entonces yo no podía amarrarlo a mí. ¿Qué opina usted de la actual esposa, Patricia? Bueno, ella es mi sobrina carnal, es una muchacha muy inteligente, muy capaz. Yo creo que es una buena compañera para Mario, una buena madre para sus hijos. ¿Cree que procedió bien con usted? No, de ninguna manera, porque ella era una chiquilla de 15 años cuando comenzó su romance con Mario. Vivía ella y su hermana conmigo. La mayor, Wandita, se me mató cuando regresaba a casarse al Perú y ella se quedó conmigo. Yo no creo que se actúe bien cuando se juegan con los sentimientos, porque para eso, hablando, se entiende la gente. ¿Volvería usted a vivir todo eso? Sin duda alguna. Porque si yo lo he ayudado a Mario, pues lo ayudé mucho en su carrera, fui en realidad la pionera de Mario Vargas Llosa, él también me ayudó en otro sentido a mí. Porque sin él no hubiese vivido en Europa, no hubiese conocido a la gente que conocí, gente maravillosa, no hubiera tenido ese chance, porque hubiera vivido en otro círculo. En cambio, a través de él conocí gente como Julio Cortázar, un hombre para mí fabuloso en todo sentido. Conocí a Jorge Edwards, conocí a mucha gente, que en realidad para mí ha sido una lección muy linda en mi vida y un recuerdo maravilloso. Entonces yo no dudaría. Además, yo creo que el amar, el sentirse amada, es el estado de estupidez más grande y más maravilloso del ser humano. Señora o tía Julia Urquidi, muchas gracias. Conversamos con Julia Urquidi en la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia, en su casa. Ahí estamos, donde ella actualmente reside. Vamos a cambiar totalmente de tema para volver a la ecología. Los desechos contaminantes son un problema cada vez mayor para las sociedades industrializadas. No se sabe cómo disponer de ellos, pero de una manera limpia, que no contaminen. Algunos de ellos son tremendamente nocivos. Y aquí se produce un problema norte-sur, hemisferio norte, hemisferio sur, porque muchas veces se intenta que esos despojos vayan a dar a algún país dispuesto a recibirlos, o mediante algún anzuelo de dinero de que si se instala allí el método para disponer de ellos va a haber trabajo, va a llegar dinero, etc. Nosotros no somos enteramente ajenos a ese problema. Usted recordará que se habló de la posibilidad de que llegaran desechos al desierto en el norte hace algunos años. Bueno, ahora vamos a ver cómo ha enfrentado una comunidad en España este problema en el reportaje siguiente de Alberto Guesvain. Industrias, desarrollo, fábricas, más desarrollo, residuos, restos de desarrollo, restos peligrosos, altamente contaminantes, altamente peligrosos. Este es tal vez uno de los más graves problemas del siglo XX. En Chile, la mayoría de estos residuos van a parar al alcantarillado público, en definitiva a los ríos y el mar. Precisamente por esto, hoy día, 3 pueblos en España están en pie de guerra. También la organización ecológica Greenpeace. Y es que en la comarca de Almadén, situada en Castilla-La Mancha, en una zona agrícola, la empresa estatal Minas de Almadén y Arrayanes presentó un proyecto para instalar la primera planta incineradora de residuos industriales en ese país.
Pero el problema es que esta área ha sido designada por la Comunidad Económica Europea como zona de especial protección para las aves y, según los ecologistas, aquí se encontraría uno de los últimos ejemplos de ecosistema mediterráneo no degradado. En este lugar será instalada la planta. Ahí se quemarán aceites usados, neumáticos, disolventes, PVC, pinturas, productos farmacéuticos, pilas y baterías, etc. Debiera resultar de este proceso anhídrido carbónico y vapor de agua. Los residuos que pretenden quemar allí son los residuos más tóxicos que el hombre ha podido producir hasta el momento. Todo país desarrollado como España necesita este tipo de instalaciones para que los residuos que produce su industria sean procesados, quemados y desaparezcan. Los efectos que producen estas emisiones son efectos acumulativos y son efectos a largo plazo. Es decir, cuando esta incineradora, por ejemplo, está contaminando la hierba que hay allí, luego las vacas, al consumir esa hierba, van acumulando esas sustancias tóxicas que al final quedan acumuladas en la leche que producen esas vacas, que es al final lo que nos bebemos, ¿no? O es incultura o es falacia. O sea, o no saben lo que dicen y no son capaces de juzgar los datos que se le ponen encima de la mesa y el funcionamiento de la planta, o sabiendo que es verdad que funciona bien, mienten. Entonces la experiencia de Greenpeace lo que pasa es que para mí me parece ya muy poca credibilidad porque dice medias verdades, oculta cosas, incide siempre sobre aspectos muy negativos del asunto. Yo creo realmente que... El representante de la empresa habla con seguridad. No obstante, la gente desconfía porque durante 10 años esta misma compañía estatal estuvo importando de diferentes países de Europa 11.000 toneladas de residuos mercuriales altamente tóxicos. Supuestamente, esos residuos serían tratados en una planta especial, lo que en realidad nunca ocurrió. Esos bidones con toda clase de desechos industriales fueron abandonados a la intemperie. Por la polémica que esto generó, la empresa decidió enterrar los bidones en un depósito, inutilizando esta porción de tierra para siempre. La instalación de la planta incineradora afectará directamente, para bien o para mal, a las localidades de Almadén, Almadenejos y Alamillo, ya que será ubicada en un lugar equidistante entre los tres pueblos. Esta idea remece a toda la comarca española, y la gente opina, se mueve, participa. Unos claman por la esperanza del desarrollo, otros luchan por su tierra. Estamos convencidos que nuestro pueblo necesita una industrialización de acorde con la ecología y creemos que la planta incineradora que queremos traer a nuestro pueblo no va en contra con el sistema ecológico de la comarca. Por lo tanto, estamos deseando de que den el visto bueno y empiecen a hacerla. Aquí no explican nada de nada, ¿sabes? Aquí no hacen las cosas y ya está. Está bien y ya está. Está mal. No, está mal, joder, porque... ¿Está mal? Porque Está mal porque el pueblo se ha venido abajo y como ven que el pueblo está mal han dicho, pues vamos a poner esto. Pero a mí la verdad me parece muy mal. Aquí, por supuesto, en Almadén, la inmensa mayoría, por no decir la totalidad de la población, está de acuerdo. Es una industria más con los riesgos propios de todo tipo de industria, como puede tener una mina, como puede tener otro tipo de fábrica, pero que si se cumplen con los requisitos de seguridad y de que sea una tecnología adecuada, no tiene por qué tener más peligro que una fábrica cualquiera. En el poblado vecino de Almadén, Alamillo, los habitantes han adoptado una postura diferente y mucho más activa. Que no queremos la planta. Que no queremos la mierda. ¿Y por qué? La mierda se la han traído. Sabéis vosotros y todo el mundo que eso es un perjuicio grandísimo el que hay, ¿no? ¿El por qué la van a poner? Si o no, nos van a dar puesto de trabajo a nadie, que nos vamos a morir antes. Pero si le dieran puesto de trabajo. No lo quiero. Ni puesto de trabajo ni nada. Porque prefiero no comer antes de morirme. Muerta, porque me muero de cáncer y eso es malísimo. El pueblo de Alamillo no se vende. No como Almadén, que se ha vendido. Nosotros no queremos dinero, ni por dinero ni por trabajo tampoco. Bueno, ¿y qué van a hacer? Salud. Hola, buenos días. Buenos días. Quería preguntarle qué le parece a usted la idea sobre la planta incineradora que van a poner aquí. Pues que no nos interesa. ¿Por qué no? Porque no.
Fatal. ¿Por qué? Hombre, tú imagínate, nos van a poner, bueno, como los nazis, ¿no? Nos van a meter en una cámara de gas de eso, que nos van a dejar fritos. Vamos, me parece a mí, no sé. La gente de Alamillo, de Guadalmeda, Almadenejos, es gente que siempre ha trabajado en el campo y gente que siempre ha tenido ganadería. Aparte, quien produzca eso, que se los quede y se los queme. Nos van a traer mierda y además cáncer y muchos problemas. No estamos de acuerdo. Lo que hace falta es que esto no llegue más, porque si no... Eso para el pueblo es una ruina. Tenemos un valle aquí precioso y lo van a echar a perder. Nos van a matar todos. Eso es malísimo para el pueblo. Aquí lo que queremos es que nos hagan zona verde, toda la parte esta de Alcudia, que es un valle muy bonito. O sea, nosotros personalmente tenemos recortes de periódico, de diarios de aquí, de España, en concreto el diario El País, de fecha mucho anterior aquí a que surgiera el problema, donde se afirma que en Holanda se ha prohibido la venta de la carne y la leche de explotaciones ganaderas que estaban alrededor de una incineradora de residuos industriales. El proyecto ha sido presentado ya, es decir, el proyecto existe y falta la aprobación del gobierno regional para que empiecen las obras, ¿no? Nosotros, desde luego, vamos a hacer todo lo posible porque no se construya. La petición final que Greenpeace y los habitantes del Valle de Alcudia hacen a las autoridades locales y nacionales es que no se construya la planta y que esa región sea declarada parque natural. Yo es que no tengo constancia de que sea ecológicamente tan rico ese lugar. Si lo que buscamos de algún modo es mantener los niveles de desarrollo adecuados y las demandas de la población, indudablemente algo vamos a estar sacrificando. Lo que hemos de medir es hasta dónde podemos sacrificar y cuánto podemos sacrificar y qué y por qué incluso. Hombre, es un problema de hacer unas plantas adecuadas, unas plantas con una buena tecnología, que tengan un volumen de emisiones bajo, y si puede ser muy bajo en algún tipo de emisión. Eso ya está casi conseguido desde el punto de vista tecnológico. Creemos que existen soluciones alternativas, es simplemente una cuestión económica. Quemar los residuos cuesta poco dinero, evitar que se produzcan cuesta más dinero. Si la planta se construye o no, y si contamina o no, lo sabremos en el futuro. Pero lo importante es que esta gente ya no es indiferente entre el supuesto desarrollo y la ecología. Y eso es un ejemplo para nosotros los chilenos, un ejemplo para todo el mundo. Un ejemplo de que el problema de evitar la contaminación es un problema de la comunidad entera, no solo de las autoridades, y a la conciencia de la comunidad se llega a través de una adecuada información. Esta cadena no siempre es muy bien comprendida, ni siquiera cuando se da la información que crea la conciencia. Vamos a hacer nuestra segunda pausa para volver con la historia de un campesino que terminó de virrey, Ambrosio O'Higgins, después de la pausa. De Ambrosio O'Higgins todos sabemos que, desde luego, que fue el padre de Bernardo O'Higgins, que fue gobernador de Chile y que fue virrey del Perú. Lo que no se sabe tanto es que, desde luego, nunca se casó con la madre de don Bernardo O'Higgins, Isabel Riquelme. De hecho, la conoció solo ocasionalmente, e incluso parece que nunca vio a su hijo. Se dice que cuando Bernardo estudiaba en Talca, tenía unos 8 o 9 años de edad, habría pasado por allí Ambrosio O'Higgins y habría visitado a su hijo natural en el recinto de estudios y habría conversado brevemente con él. Se dice, pero no existe certeza al respecto. Fuera de eso, jamás estuvieron frente a frente padre e hijo, a pesar de las cartas verdaderamente suplicantes que le envió muchas veces Bernardo O'Higgins a Ambrosio cuando ya era virrey del Perú. Para averiguar algo más sobre este personaje, Ambrosio O'Higgins, viajó hasta Irlanda Alicia Fenier y esto fue lo que encontró. Ballinary, una pequeña aldea al norte de Irlanda, el año 1722. La Irlanda campesina y católica padece del dominio británico. Son usurpadas las mejores tierras cultivables y arrecia la discriminación contra los católicos. Un día
día cualquiera de ese año, en esta misma casa, hoy convertida en cuarto de guardar, nacía Ambrosio, el hombre que llegaría a ser virrey del Perú. Así, en la pobreza, Ambrosio iniciaba una vida llena de leyendas, engaños y sufrimientos, una vida sumida en el misterio que intentamos reconstruir. Seguramente el pequeño Ambrosio fue bautizado por los padres dominicanos de esta abadía, pero ahora para nosotros solo quedan ruinas y las lápidas de algún remoto familiar desconocido. Lo cierto es que el futuro virrey no olvidaría más la imagen de este caserío y años después lo convertiría en su baronía, blandiendo contactos y títulos de dudoso origen. Esta es la baronía de Valinari. Es un lugar típico irlandés, bastante ventoso, frío, húmedo y despoblado. Y aunque en tiempos de Ambrosio debió haber sido algo distinto de ahora, no tiene nada de parecido con Vallenar, la ciudad que Ambrosio fundó en recuerdo a Valinari o Valinari. Poco ha cambiado la vida en Valinari. Sigue siendo habitado por campesinos humildes, poco enterados incluso de quién fue ese nativo de brillante carrera militar lejos de estas tierras y por el cual llegan a lo lejos periodistas de un lugar tan exótico como Chile. Hemos sabido que Ambrosio era natural de Valinari, en la baronía de Kilmactranny, y que emigró a un lugar a España en alguna época y se convirtió en virrey de Chile y emperador del Perú. Y él tuvo un hijo, y su hijo fue más famoso que el propio Ambrosio. Iniciamos aquí un constante golpear de puertas tras algún vestigio de su pasado, hurgando en cada rostro algo que delatase los rasgos de Ambrosio. Descubrimos que la población es longeva y saludable, como Ambrosio, quien llegó a virrey bordeando los 70 y murió octogenario. A poco andar comenzaron las sorpresas. Betsy O'Higgins es la única O'Higgins de la zona y al parecer desciende de la misma rama de Ambrosio. Vive en los alrededores, como lo ha hecho desde siempre su familia. En aquella generación éramos O'Higgins. Desgraciadamente perdimos la O con el transcurso de los años. Nos conocen como Higgins, de modo que hemos estado en este sector por una gran cantidad de años hasta ahora. ¿Qué puedes decirnos de tu familia? ¿Qué tipo de gente era? ¿Qué trabajo hacían? Ellos son de origen granjero. Mis abuelos eran granjeros. Mis padres estaban en el negocio del campo. ¿Gente pobre? Años atrás eran muy pobres porque entonces era muy difícil ganarse la vida con la agricultura. Era un trabajo muy difícil que duraba 24 horas, día y noche. Eran granjas pequeñas. Sin embargo, los Higgins u O'Higgins no han sido en esta zona gente común. Aunque se han dedicado a la pequeña agricultura, tienen un reconocido pedigrí local. He sabido que la familia O'Higgins era gente prominente en la región. Ya mencioné que la madre de Tatum MacDonald era una O'Higgins y ella misma era nieta de Zaital O'Higgins, uno de los más grandes jefes gaélicos y uno de los poderosos de la zona. Luego la gente se diseminó. Las leyes penales fueron muy duras y la gente se empobreció. En algún momento Ambrosio, aún niño, pero ya golpeado por la pobreza, abandona junto a sus padres el perdido Valinari para radicarse cerca de Dublín. Esta es una ciudad pequeña, sólida y austera, porque su población está siempre entrando o saliendo, como llamada por otro destino. Pero no fue entonces para Ambrosio el momento de partir. Fue el tiempo de vislumbrar otros mundos envuelto en sueños de gloria. Dublín ya mostraba el florecimiento de su arquitectura monárquica. Muchos años después, él mismo representaría un poder tan ostentoso como el que ahora contemplaba absorto. Finalmente, Ambrosio y sus padres se radicaron en Summerhill, un próspero poblado campesino al oeste de Dublín. Y aquí, la historia se transforma en leyenda. Una leyenda que habla de un oscuro sirviente en las mejores casonas de Summerhill, un joven pobre y ambicioso que merodeaba la riqueza, soñando con una mejor fortuna.
La versión familiar heredada por Miss Courtty, descendiente de un sobrino de Ambrosio, reafirma la leyenda. Acerca de su vida en Irlanda, todo lo que sé realmente es que era un lacayo en el castillo de Duncan y que de ahí fue mandado, o se fue a España, para completar su educación. ¿Qué significa ser un lacayo? Es un sirviente doméstico en un castillo o en una mansión que probablemente estaba a cargo de la platería y esas cosas, bajo las órdenes de un jefe. Pareciera ser que lo más cierto de esta historia es que los padres de Ambrosio, Carlos y Margarita, los abuelos de Bernardo, pasaron sus últimos años en este pueblo llamado Summerhill, cerca de Dublín. Y es probable que hayan vivido en una casa como esta, que fue la vivienda típica de los labradores pobres de Irlanda. Carlos y Margarita fueron enterrados en el cementerio de Moy, en Summerhill, y es probable que estén bajo esta lápida. Nunca volvieron a ver a Ambrosio. El futuro virrey, ya bordeando los 30, había roto con su pasado de privaciones y encaminado su vida hacia rumbos de grandeza. Inevitablemente había comprendido que, siendo un católico en terreno inglés, cargaría eternamente con la miseria y la discriminación. Tener casas de tierras, muchas tierras, no podían ejercer profesión de abogados, de médicos, todo eso eran prohibido a católicos. Incluso un caballo, ni podían tener caballo de más valor que 5 libras. Y principalmente se fueron a España porque había esta creencia de que los irlandeses antiguos eran de la misma raza que los españoles. Ambrosio partió atraído por el comercio que hacía prosperar a tanto irlandés afincado en España. Debe haber sido solo un inmigrante más, un hombre preñado de ansiedades y ambiciones, preparado para la vida dura, de cejas pobladas y rostro rubicundo como cualquier joven irlandés. Nunca más volvió a Irlanda. Probablemente es por necesidad económica o por ambición. Tal vez quería ser famoso en una tierra extranjera. Era un tesonero y en muchos casos un hombre de acción. Pero sigamos la pista al resto de la familia. Al llegar a Dublín, el apellido se disemina como los Ramírez en Santiago. Sin embargo, con la fuerza de su sangre vikinga, no se marginan de la historia de Irlanda. Thomas O'Higgins, exministro de Justicia, nos muestra con orgullo el monumento a otro O'Higgins connotado, un antepasado miembro del primer gobierno autónomo de 1923. Es una antigua familia irlandesa relacionada con los asuntos públicos, la música, la literatura en Irlanda durante una cantidad de siglos. Y según su versión o su conocimiento, ¿cuál sería el origen del clan? El origen del nombre viene de alguien llamado el hijo del vikingo, y obviamente fue muy prolífico. ¿Y por qué cree usted que hay tanto O'Higgins connotado y no solamente la historia de Irlanda y de América? Bien, obviamente han sido afortunados. Ambrosio, de quien estamos hablando, fue afortunado. Probablemente tuvo un muy buen padrino en España. Pero en España Ambrosio volvió a fracasar. Entonces, pasado los 40, desesperado y desarraigado, se las ingenió para llegar a Chile como ingeniero delineador de la corona española. Así comenzó su impresionante carrera militar, que lo hizo virrey y finalmente barón de Balinari. Así lo oficializa este dudoso documento, en el cual hereda la baronía de un supuesto Sean O'Higgins. Si observamos con detención, veremos que aquí hay un pequeño arreglín. Dice, por ejemplo, ut audiut, según hemos escuchado. Para la mayoría de los linajes, era fácil remontarse por 10 o 15 generaciones. Y aquí se habla simplemente de 3 o 4.
De modo que yo pienso que para maquillar un linaje tan corto como este, lo embellecimos con el rango de barón de Balinari. ¿Suena bien? Por lo tanto, me atrevería a suponer que barón de Balinari fue un endulzante, un agregado que se incluyó para impresionar a las autoridades españolas. Esta versión es fácilmente confirmable. Aquí, en la ciudad de Sligo, un típico rincón irlandés, ubicamos las pruebas. En la biblioteca de Sligo se encuentra el único mapa que registra la existencia de Balinari, y no es precisamente una baronía. Según este mapa dibujado en el año 1650, Balinari fue un lugar difícil, agreste, dedicado al cultivo y el pastoreo, de unos 215 acres, es decir, 91 hectáreas. Formó parte de los terrenos de la parroquia de Kilmactranny, aunque también, según este mapa, la zona estaba dividida entre católicos y protestantes. Lo cierto es que Ambrosio, a punta de sacrificio, trabajo y astucias, llegó a ser virrey. Lo cierto es que renegó de su pasado de pobre y optó por la ambición y el desarraigo. Aunque se preocupó a la distancia, claro, por la educación de su hijo, esta suerte de abuelo de la patria, que sería Ambrosio O'Higgins, difícilmente calificaría como el padre del año o del siglo XVIII. Es interesante anotar, sin embargo, que su labor más destacada, la cumbre de su vida, la alcanzó cuando pasaba largo de los 50 años. Una edad que en nuestra sociedad tendemos a asociar con la inutilidad, con el resto de una vida. Y justamente ese será el tema, los sentimientos, la situación de los ancianos en nuestro país, el tema de nuestro reportaje después de esta pausa. ¿Tiene usted padres o abuelos ancianos? ¿O un tío, un profesor que haya significado algo especial para usted? Para apreciar la siguiente crónica personal de Augusto Góngora con la realización de Claudio Sapiaín de Arte 100, le voy a pedir solo un instante de recogimiento. Yo creo que el olvido está primero que la muerte. El olvido está primero que la muerte. En sociedades anteriores a la nuestra, las personas de edad tenían una especial importancia. Cuando esas comunidades atravesaban por una crisis, por ejemplo, eran los viejos, el consejo de ancianos, los que debían buscar una forma de resolver los problemas. En esa época los viejos eran queridos y respetados. Ahora, en cambio, la realidad es muy distinta. La vejez es considerada poco menos que una enfermedad y los viejos son tratados como seres humanos desechables. En estas crónicas quisimos aproximarnos al mundo de los viejos. Esa palabra nunca la conjugué antes, y cuando me sentí sola y me quedé sola en una casa grande, realmente no me gustó. Trabajé 50 años y jubilé, pero las jubilaciones de los asegurados obreros son demasiado bajas, así que con eso hay que darse vuelta. A veces se come y a veces
hay que tomar caldo tetera, como se dice. Es la edad mejor ya cuando uno jubila y tiene más tiempo para vivir lo que uno quiere, con más libertad. Porque yo no le puedo pedir más ayuda a Dios respecto a mi edad, ¿no? Porque ya el plazo está cumplido y yo creo que debe quedar poco. Pero me dice que quién sabe hasta dónde puede llegar uno. Pues. Tengo hasta el dinero con el que me van a enterrar. Así que tengo un documento para que lleguen y con eso financien mi entierro. Cosa que no les cueste a ninguno. Si la muerte llega, que llegue cuando guste. Porque el hombre sabe cuándo nace, pero nunca cuándo va a morir, ni cómo va a morir. Yo no le tengo miedo a la muerte. Claro que no es nada agradable hablar de la muerte, nadie quiere morirse, pues. Todos queremos seguir viviendo, pero no es motivo para vivir atemorizado, pues. Hay que hacerle frente a las cosas, de frentón, sin miedo, y sin exagerar la fe tampoco, pues. Así que esa es la verdad. Lo que creo que me asusta, sí, son los temblores. Los hijos abren sus alas, como los pajaritos, y vuelan, y hacen su vida, y tienen derecho a hacer su vida. Y no les exijo que por mí se sacrifiquen. Tengo 89 años y de ahí paso a los 90 luego. Y eso ya es una cosa importante porque el promedio de vida de los chilenos es de 68 años, 68 años. Entonces, usted comprenderá que yo estoy pasado ya, sobregirado diría yo, en 21 años. Siempre he tenido mucha duda yo en saber, y todavía no lo sé, fíjese, en qué consiste precisamente el amor. Bueno, yo le he preguntado a muchas personas, hombres y mujeres, pero todos tienen contestaciones muy ambiguas. No sé exactamente yo mismo, podría decirle, ¿no? Para mí el amor es, yo creo que la palabra principal en todo lo que se refiere a amor es la palabra tolerancia. El amor quiere decir que ya nadie lo quiera, te da uno, pues, ¿no? Ya no puede pinchar como dice el chileno, ¿no? No me ha faltado, después que enviudé, más de alguna proposición por ahí, pero después de haber visto cómo un hombre se destruyó y quedó inválido, imposibilitado, y volver a caer para ser enfermera de otro, con el cual no he tenido el amor que tuve con el primero. Frío. Frío. ¿Tienes frío? No, no tengo frío, pero mis manos están frías. Ponen estufa más acá. Las grandes penas. Bueno, las grandes penas son muchas, porque generalmente usted sabe que el hombre es un conjunto de penas y alegrías. La cuestión es que las penas no superan las alegrías. Pues. Siempre de recordar con devoción y cariño lo que aprendí siendo niño. Yo siempre pienso que la felicidad no existe como un todo. La felicidad es la suma de momentos felices. Y si no sabemos sumar,
estamos perdidos, no encontramos nunca la felicidad. Pero la mayor parte le diré que estoy cargado a la parte negativa más que a la positiva, más cargado al lado de las penas que al lado de las alegrías. Mucha gente se olvida de muchas cosas en materia de familia, por ejemplo. Hay gente que olvida a su familia, que olvida a sus seres queridos, que debería quererlo y los olvida, simple y llanamente. Los considera como seres humanos desechables, diría yo, ya, que no sirven para nada. ¿Qué edad creen que tengo? ¿60? ¿70? Tengo 80. Encontrar con qué llenar la vida, hacer algo que la llene, que le guste, que le satisfaga, que la haga feliz. Otra vez al otro lado. Otra vez. Muy contenta. Por supuesto que me gustaría tener una pareja, pero lo veo algo realmente inalcanzable. No me hago ilusiones ni en la más mínima medida. No. Estoy muy adelantado, ya diría, muy adelantado, muy atrasado, por donde quiera tomarlo usted, en materia de edad. Y el reloj, no sé, me gustaría sí tenerla, todavía tengo ánimo. Todavía tengo, inclusive, soy un hombre físicamente apto, diría yo. Pero hay cosas que uno tiene que darse a la realidad, no tiene que someterse a la realidad. Y eso me dice que no debes tener pareja. Me gustaría tenerla, muchísimo. Que me comprendiera y yo la comprendiera a ella, ¿no? De la misma forma, que fuéramos muy buenos amigos. Si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores. Vamos a ir a nuestra última pausa y volveremos con el catalejo de Francisco Moat. No sé si usted vio los partidos de la Copa Europea de Fútbol que transmitió Televisión Nacional, que me parecieron bastante malos en general, pero he llegado a apreciarlos con el tiempo. ¿Por qué, dirá usted? Mire, porque, por ejemplo, se llegó a la final y Dinamarca metió 2 goles y Alemania no metió ninguno. Entonces, como uno hizo 2 y el otro hizo 0, uno ganó y el otro perdió. Claro, si uno ganó, el otro perdió. Habría sido muy difícil que hubiesen ganado los dos.
o que hubiese surgido una argumentación si los jugadores alemanes hubiesen sido políticos, por ejemplo, que uno no es ninguno, y entonces, claro, como no metieron ninguno, es uno, y fueron 2 tiempos y estarían 2-2. No se da eso, en fútbol es más clara la cosa. Como usted sospechará ya, el tema de Pancho Moate en el Catalejo son las elecciones pasadas. Buenas noches. A pesar de que al fin tenemos concejales, los políticos de este país siguen rayando murallas. Vea usted, gané porque soy choro, Soria. Se me fundió el motor, Pompeyo Carrasco. Y el grito desgarrador del Partido Liberal, déjenme uno. En fin, un saludo cariñoso a vencedores y vencedores en esta tranquila jornada de día domingo, sin golpes bajos. Poco trabajo tuvieron las fuerzas de orden, no sabían mucho en qué invertir su tiempo libre, vigilaron el proceso y verificaron que no hubiese ninguna alteración del orden público. Nadie podría decir que el tiro le salió por la culata. ¿Acaso la única sorpresa del día la dieron los comunistas? No prendió la campaña del terror y Volodya Teitelbaum todavía está pagando una manda por la inesperada votación de su partido. En cuanto a los candidatos, hasta los más pinganillas se tenían fe. Convengamos, eso sí, que la preparación de todos ellos fue ardua y difícil, ya que a muchos no los salvaba ni la cirugía estética. Otros cabezas duras no se convencieron nunca de que habían errado el camino. Estúpido, no sabe nada. Es que el marketing tiene sus límites. No basta con escarmenarse el pelo o mandar a hacer letreros francamente grotescos o sacarse fotos en bikini y en extrañas poses, como tampoco sirven los intentos desesperados por aferrarse con dientes a una pequeña cuota de poder. La mayoría de estos aporreados personajes quedó encalillada hasta el cogote y no quiere dar la cara. Hay candidatas mujeres arrepentidas de haberlo entregado todo por conseguir un voto. Y otros amargados, como uno que iba por Cartagena, que hablan por la herida. Ya han habido alcaldes antes o postulantes de antes que han traído gente para aquí, para que le den voto, pero han traído ratas. Y ahora las ratas se han adueñado del pueblo. Entre los ganadores, en cambio, el ánimo fue, por supuesto, de fiesta, de jolgorio. Los jóvenes de la UDI le hicieron a la cerveza para celebrar el triunfo de Joaquín Lavín. Estaban de verdad muy eufóricos. Fue como una soltada de trenzas de estos niños. El festejo de los radicales resultó más privado, pero no por eso menos intenso. No faltaron en esa fiesta los chanchitos satiricones, el buen espagueti y un tonto vino que a más de alguien dejó debajo de la mesa. Los de C se pasearon inquietos por su sede, sudaron la gota gorda, pero siempre confiaron en la victoria. En suma, como siempre, todos ganaron en esta elección. Hasta una tipa del sur, de Villa O'Higgins, que sacó un solo voto, el de su marido, porque ni ella votó por sí misma. Y resulta que con ese voto salió elegida concejal por el chorreo del candidato de su lista, que arrasó. Así que todos felices y contentos, salvo esos pocos exaltados que nunca faltan y que tienen la mala costumbre de objetar los resultados finales. Cosas de la política. La otra nota disonante la protagonizó el comando de la candidatura de la señora Mirta Dubost, actual alcaldesa de Iquique. Este comando se niega a reconocer el legítimo triunfo del Choro Soria en esa ciudad. Es por eso que esta semana, el huevo, se lo voy a tirar precisamente al comando de esta candidatura, porque en la vida hay que saber perder. Y el gesto que han tenido es medio pirata, es picota. Por último, en política no hay primera sin segunda. Buenas noches. Pero es que fue una elección acorde con el país actual, una elección consensual. Se puede llegar incluso a una elección con lista única, tal vez, y como no hay que sacar conclusiones después, según se decía, aunque una que otra conclusioncita se podrá sacar siempre, como ha sucedido.
Muchas gracias por acompañarnos y le esperamos el próximo jueves a esta hora aquí, en El Mirador. Buenas noches.